¡Calvo sube! ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! Vuestras burlas os condenan. En tiempos de reyes y batallas, cuando la voz de los profetas era la luz en medio de un pueblo que se extraviaba, apareció Eliseo, un hombre sencillo, llamado mientras araba la tierra, pero destinado a ser instrumento de poder divino. Con su fe, abrió ríos, multiplicó aceite, sanó enfermos y hasta dio vida a los muertos. Su historia no es solo la de un profeta. Es la huella de Dios obrando milagros imposibles en medio de lo humano. Debemos darnos prisa. El peligro se acerca. Echémoslo aquí dentro, rápido. Eliseo estaba en el campo arando con 12 yuntas de bueyes. Era un día común de trabajo, como tantos otros. Sus manos estaban sobre el arado y su mirada puesta en la tierra, sin saber que esa jornada iba a cambiarle la vida para siempre. En medio del camino apareció Elías, el profeta de Dios, caminando en silencio. No dijo palabra, simplemente tomó su manto y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Ese gesto sencillo fue suficiente para que Eliseo entendiera que Dios lo estaba llamando. Eliseo no dudó. Corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de sus padres. Volvió a su casa. Padre, madre, hoy debo seguir el llamado de Dios. No volveré al campo porque he sido escogido para servirle. Tomó la madera del arado y la usó para encender fuego. Con la leña cocinó la carne de los bueyes y la repartió al pueblo. Era una señal clara. Dejaba atrás su antigua vida para seguir un nuevo camino. Comed, hermanos míos, porque hoy dejo atrás el arado para seguir el llamado de Dios. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el siervo de Elías, acompañándolo en todo momento. El tiempo pasó, y llegó el día en que Dios iba a llevarse a Elías. Ambos salieron de Gilgal y caminaron juntos. En cada lugar, Elías le decía a Eliseo que se quedara. Hijo mío, permanece aquí. El Señor me llama más adelante, y no quiero que cargues con el peso de lo que está por venir. Pero Eliseo respondía siempre con firmeza. No te dejaré. Así pasaron por Betel, por Jericó, y llegaron hasta el río Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió en dos, y los dos cruzaron en seco. Al llegar al otro lado, dime qué he de hacer por ti, antes de que sea separado de tu lado. Eliseo, con humildad y a la vez con valentía, dame, te ruego, una doble porción de tu espíritu. Mientras caminaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y Eliseo lo miraba gritando: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sus ojos lo vieron desaparecer en lo alto, pero el manto cayó delante de él. Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de dolor, pero al mismo tiempo tomó el manto de su maestro. Con ese manto en sus manos, regresó hacia el Jordán. Lo levantó y golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está el Dios de Elías? El río volvió a abrirse, y Eliseo cruzó al otro lado. Los hijos de los profetas que observaban desde lejos se dieron cuenta de lo ocurrido. El espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Así comenzó su camino como profeta de Dios, llevando sobre sus hombros el legado de su maestro y una misión aún mayor. Dios no escoge siempre a los más grandes ni a los más preparados. Escoge a quien está dispuesto a dejarlo todo para seguir su llamado. Eliseo pasó de arar la tierra a abrir ríos, porque obedeció. El manto que cayó sobre él no fue solo una prenda, fue el inicio de una vida marcada por la presencia de Dios. Cuando Eliseo regresó después de cruzar el Jordán, los hijos de los profetas lo miraban desde Jericó. Al verlo golpear el río y abrirlo, supieron que el espíritu de Elías estaba con él. Sin embargo, todavía había dudas en sus corazones. El espíritu de Elías podría estar en esos montes. ¿O acaso en aquellos valles? Debemos buscarle. Eliseo trató de detenerlos. No insistan, no tiene sentido, buscadlo. El Espíritu de Dios lo tomó y nadie podrá traerlo de regreso. Pero tanto insistieron
que al final aceptó. Mandaron a 50 hombres que buscaron durante 3 días, ¿Dónde podrá estar? Sigamos buscando. Tiene que aparecer. pero no encontraron nada. Entonces Eliseo les dijo, ¿No les dije que no lo buscaran? con eso entendieron que el profeta que tenían delante era ahora el sucesor verdadero de Elías. No pasó mucho tiempo para que la gente de la ciudad de Jericó viniera a él con un problema. Le dijeron, esta ciudad es buena y sus tierras son fértiles, pero el agua es mala y la tierra no da fruto. Eliseo les pidió una vasija nueva con sal. Aquí está, mi señor, la vasija nueva con sal. Tomó la sal en sus manos, fue hasta el manantial y la arrojó dentro diciendo, así ha dicho el Señor, yo he sanado estas aguas. Y nunca más causarán muerte ni esterilidad. Desde ese día, las aguas quedaron limpias y dieron vida a la ciudad. Pero no todos miraban a Eliseo con respeto. Cuando iba subiendo hacia Betel, un grupo de jóvenes salió y comenzaron a burlarse de él diciendo, ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! se reían con descaro, ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! sin reconocer al hombre que Dios había escogido. Vuestras burlas os condenan. Que el Señor os juzgue. ¡Calvo, sube! De repente, 2 osos salieron del monte y atacaron a los jóvenes, dejando 42 heridos. El temor de Dios se extendió por la región y todos entendieron que Eliseo no era un hombre cualquiera, sino el profeta que llevaba la autoridad del Altísimo. Después de eso, Eliseo siguió su camino. Iba recorriendo las ciudades, visitando las escuelas de los profetas y mostrando con hechos que el poder de Dios estaba con él. Cada paso confirmaba que la doble porción que había pedido no era un deseo vacío, sino una realidad viva. El manto de Elías no estaba guardado como recuerdo, sino que se había convertido en una señal de que Dios seguía actuando en medio de su pueblo. La autoridad no se demuestra con palabras, sino con hechos. Eliseo no tuvo que convencer a nadie de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Las aguas sanadas y los juicios cumplidos hablaron por sí solos. Así también, cuando Dios respalda a alguien, no importa cuántos duden o se burlen, su poder abrirá camino y hará evidente quién ha sido llamado. Un día, una mujer de entre los hijos de los profetas vino a Eliseo con el corazón cargado de dolor. Su esposo, que había servido fielmente, había muerto, y ahora los acreedores venían a quitarle a sus 2 hijos para convertirlos en esclavos como pago de la deuda. La mujer lloraba mientras hablaba, y Eliseo la escuchó con atención. No era solo un asunto económico, era el futuro de esa familia lo que estaba en juego. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva no tiene nada. Solo una vasija de aceite. A ojos humanos era casi nada, pero a ojos de Dios era suficiente. Sal y pide a tus vecinos vasijas vacías, muchas, y no pidas pocas. Entra en tu casa, cierra la puerta junto con tus hijos y comienza a llenar cada vasija con el poco aceite que tienes. La mujer obedeció. Fue con sus hijos, recogió vasijas de todas partes y se encerró en su casa. Tomó su pequeña vasija y con el corazón latiendo fuerte, la inclinó sobre la primera jarra vacía. El aceite comenzó a fluir, a llenar, a rebosar. Entonces pasó a la siguiente y el aceite no se detenía. Una tras otra, cada vasija fue llenándose bajo los ojos asombrados de sus hijos. El milagro corría por sus manos como un río que no conocía sequía. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, la mujer le dijo a uno de sus hijos, «Tráeme otra más», pero ya no quedaba ninguna. ¿Qué es todo este aceite? Madre, ¿de dónde ha salido? Es un milagro. En ese instante, el aceite se detuvo. No antes, no después. Se detuvo cuando ya no había dónde recibirlo. Con lágrimas en los ojos, la mujer fue a contarle a Eliseo lo sucedido. Él le dijo, Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y vive tú y tus hijos de lo que quede. Lo que parecía una ruina se convirtió en abundancia. Sus hijos ya no serían esclavos, y su casa ahora estaba sostenida por la provisión de Dios.
Este milagro se extendió como voz de esperanza. Mostró que Eliseo no solo era un profeta de grandes señales en las naciones, sino también un siervo atento al clamor de los humildes. Dios no solo abría ríos y enviaba fuego, también llenaba vasijas en casas pequeñas, porque su poder alcanza desde los cielos hasta lo más sencillo de la vida. Cuando ponemos en manos de Dios lo poco que tenemos, Él lo convierte en mucho. La provisión no depende de la cantidad con la que empezamos, sino de la obediencia con la que seguimos sus instrucciones. El aceite de la viuda no se detuvo hasta que se acabaron las vasijas, porque la bendición de Dios no conoce límite, solo espera un corazón dispuesto a recibirla. En sus viajes, Eliseo pasaba con frecuencia por Sunem, una ciudad en la región de Israel. Allí vivía una mujer de buen corazón y gran generosidad. Cada vez que el profeta pasaba por el lugar, ella lo invitaba a comer en su casa. Con el tiempo, entendió que no era un hombre cualquiera, sino un varón de Dios. Entonces habló con su esposo y le dijo: «Hagamos un pequeño aposento en la azotea, pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando venga a nosotros, se quede en él». Así, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, tenía un lugar preparado para descansar. Agradecido por tanta hospitalidad, el profeta quiso hacer algo por ella. Llamó a su criado Gehazi y le pidió que investigara qué necesitaba aquella mujer. Ella no pidió nada, pues estaba conforme con lo que tenía. Pero Gehazi le dijo a Eliseo: «Ella no tiene hijo, y su marido ya es anciano». Entonces Eliseo la llamó, y al verla en la puerta le anunció: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». La mujer, sorprendida y con temor de ilusionarse, respondió: «No, señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva». Pero la palabra se cumplió. Al año siguiente, la mujer dio a luz a un hijo, tal como Eliseo había dicho. ¡Qué maravilla! Es un milagro. Pasaron los años, y un día el niño salió al campo con su padre. De repente comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. El padre ordenó a un criado que lo llevara a su madre, y el niño estuvo sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. El dolor de la madre fue inmenso, pero no se quedó en lamentos. Tomó a su hijo sin decir nada y lo acostó en la cama del profeta, en el aposento que ella misma había preparado años atrás. Luego ensilló un asno y partió con prisa en busca de Eliseo. Al verlo, cayó a sus pies. ¡Oh, Señor, ten piedad! ¡Por favor, ayúdame! Llorando con el alma desgarrada. Eliseo comprendió lo sucedido y se levantó de inmediato para ir con ella. Cuando llegó a la casa, subió al aposento y cerró la puerta. Allí estaba el niño tendido sobre la cama. Eliseo oró al Señor y luego se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los suyos y sus manos sobre sus manos. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la casa, volvió a subir y se tendió otra vez sobre él. De pronto el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a la madre y le dijo: «Toma a tu hijo». Ella entró, cayó a sus pies y se inclinó hasta el suelo en gratitud, y luego tomó a su hijo vivo entre sus brazos. La casa que había abierto sus puertas al profeta ahora era testigo de uno de los milagros más grandes: la vida regresando donde solo había muerte. Dios honra la generosidad y la fe. La sunamita no pidió nada, pero recibió un hijo como regalo, y cuando lo perdió, su fe la llevó a correr a la fuente correcta. Así también muchas veces nuestras propias obras de amor abren una puerta que luego se convierte en el escenario de un milagro. Eliseo no solo multiplicaba aceite ni abría ríos, en sus manos Dios devolvía la vida misma. Eliseo continuaba visitando las escuelas de los profetas, hombres que se reunían para aprender y vivir bajo la palabra de Dios. En una ocasión había hambre en la tierra y los discípulos se sentaron a comer lo poco que habían conseguido. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas silvestres y, sin saberlo, trajo calabazas venenosas. Ya queda poco, hermanos. Pronto comeremos. Las cortó y las echó en la olla del guiso.
Cuando sirvieron la comida y comenzaron a comer, los hombres gritaron ¡Varón desesperados. de Dios! ¡Hay muerte en la olla! El terror se extendió, pues todos comprendieron que aquel alimento podía acabar con sus vidas. Eliseo, sin perder la calma, pidió un poco de harina, la echó en la olla y dijo: «Sírvanlo a la gente para que coman». Entonces lo probaron, y el veneno desapareció. No puedo creerlo, estamos a salvo. Lo que antes traía muerte, ahora daba sustento. No mucho después, un hombre llegó desde Baal Salisa trayendo a Eliseo panes de cebada y espigas tiernas como ofrenda de las primicias. Eliseo recibió los panes y ordenó a su criado: «Da a la gente para que coman». ¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Eran pocos panes y muchas bocas hambrientas. Eliseo repitió con firmeza: Da a la gente para que coman, porque así dice el Señor. Comerán y sobrará. Geasí obedeció y repartió los panes. Uno tras otro todos comieron hasta saciarse, y al final recogieron lo que había sobrado. Lo que parecía insuficiente se convirtió en abundancia, porque la bendición de Dios no depende de la cantidad, sino de su palabra. Estos milagros se esparcieron como fuego entre las escuelas de profetas y las aldeas. La gente entendía que Eliseo no era un hombre común. No solo hablaba de Dios, sino que a través de él la vida, la provisión y la esperanza llegaban al pueblo en medio de la escasez. Allí donde no había suficiente, Dios multiplicaba. Allí donde había veneno, Dios traía salud. La mano de Dios transforma lo amargo en dulce y lo poco en mucho. Eliseo no se dejó intimidar por la escasez ni por la amenaza de la muerte, porque sabía que el poder de Dios podía cambiarlo todo. Así también, cuando confiamos en Él, lo que parece insuficiente o dañino se convierte en bendición que sacia y sobra. En aquellos días, Siria era un reino poderoso y su ejército temido en toda la región. El general Naamán era un hombre respetado, valiente y vencedor en muchas batallas. Tenía autoridad, riqueza y honor, pero en su cuerpo llevaba una herida que ni sus victorias podían ocultar. Era leproso. En su casa había una joven israelita llevada como esclava en una de las guerras. Ella servía a la esposa de Naamán, y un día dijo con sencillez: Si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa palabra llegó hasta Naamán y despertó una chispa de esperanza. El rey de Siria, deseando que su general sanara, lo envió con una carta al rey de Israel, cargado de plata, oro y vestidos preciosos como presentes. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Acaso soy Dios para dar vida o muerte? Este hombre me busca pleito. Pero Eliseo, al enterarse, mandó a decir: que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros hasta la casa de Eliseo. Esperaba una recepción solemne, pero Eliseo no salió a recibirlo. Envió a su criado con un mensaje: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. ¿Y por esto he venido desde tan lejos? ¿Para que un profeta me diga que me bañe en un río? ¡Qué insolencia! Naamán se enojó. Esperaba un gesto grandioso, que Eliseo pusiera sus manos sobre él y que hiciera algo espectacular. Indignado dijo: ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio? Y se marchaba lleno de ira. Pero sus siervos se acercaron y lo hicieron reflexionar. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo grande, ¿acaso no lo harías? ¿Cuánto más si solo te dice: lávate y serás limpio? Entonces Naamán descendió al Jordán. Se sumergió una vez y nada cambió. 2, 3, 4 veces, la lepra seguía. 5, 6 veces, aún no había señal. Pero al salir por 7ª vez, su piel se volvió como la de un niño. Quedó completamente sano. Conmovido y agradecido, Naamán regresó a Eliseo y confesó con humildad: Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Quiso ofrecer regalos al profeta, pero Eliseo no aceptó nada, porque la sanidad no era comercio, era gracia de Dios. Sin embargo, su criado Gehazi, codicioso,
corrió tras Naamán en secreto y le pidió parte de los regalos, mintiendo en nombre de Eliseo. Naamán se los entregó sin sospechar. Cuando Gehazi volvió, Eliseo lo confrontó con la verdad. Señor, yo no sé qué decir. Nada estaba oculto para el espíritu que veía más allá. Entonces, como juicio, ¡No puede ser! la lepra de Naamán cayó sobre Gehazi. Así el milagro mostró dos verdades: que la obediencia sencilla abre la puerta a la sanidad y que la codicia puede arruinar hasta al que está más cerca del profeta. El poder de Dios no depende de rituales grandes ni de gestos espectaculares, sino de obediencia. Naamán tuvo que humillarse en un río que despreciaba, y allí encontró su sanidad. Así también, muchas veces el milagro no está en lo que parece grande, sino en obedecer lo sencillo que Dios pide. El ministerio de Eliseo seguía creciendo, y también las escuelas de los profetas. Cada vez eran más los que se reunían para aprender la palabra de Dios, y el lugar donde vivían ya no era suficiente. Un día, los discípulos le dijeron: «El lugar donde habitamos contigo es estrecho. Vayamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar donde habitemos». Eliseo aceptó y fue con ellos. Al llegar al río comenzaron a cortar árboles. Todo iba bien hasta que de repente uno de los jóvenes lanzó un grito de angustia. Mientras cortaba, el hierro de su hacha se desprendió del mango y cayó al agua del Jordán. Desesperado exclamó: «¡Ay, Señor mío! Era prestada». Para aquel joven no era solo un hierro perdido. Era deuda, vergüenza y la imposibilidad de cumplir con lo que se le había confiado. Eliseo se acercó con calma y le preguntó dónde había caído. El muchacho señaló el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó en el agua y lo imposible sucedió. El hierro salió a flote. «Tómalo», le dijo. Y el joven, con manos temblorosas, lo recogió. Un hierro que jamás podría vencer el peso del agua, ahora flotaba como si fuera liviano. Lo que para un hombre era pérdida irremediable, para Dios era oportunidad de mostrar que nada es demasiado pequeño para su poder. Este milagro corrió entre los discípulos como un recordatorio. El mismo Dios que abre mares y multiplica panes, también se ocupa de los detalles sencillos de la vida. Lo que para otros sería insignificante, para Él es motivo de cuidado, porque su presencia abarca tanto lo grande como lo pequeño. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, pero cada vez que planeaba una emboscada, Eliseo lo descubría por revelación de Dios y advertía al rey de Israel. Así los planes enemigos quedaban al descubierto una y otra vez. El corazón del rey de Siria se llenó de furia. Pensaba que había un traidor en su propio ejército, hasta que le dijeron: «No, mi señor, el profeta que está en Israel revela al rey de Israel las palabras que hablas en tu cámara secreta». Entonces el rey ordenó: «Busquen dónde está Eliseo, para que envíe gente y lo traigan». Pronto le informaron que Eliseo estaba en Dotán. El rey mandó un gran ejército con caballos, carros y soldados, y durante la noche rodearon la ciudad. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió y vio el ejército que cercaba la ciudad. Aterrorizado, corrió y gritó: ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Eliseo lo miró con calma y le respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendía esas palabras. Entonces Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del joven, que al instante contempló un espectáculo impresionante. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial rodeaba al profeta, mostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza humana. Mientras los sirios descendían para atacar, Eliseo oró otra vez: «Señor, hiere con ceguera a esta gente». Y de inmediato quedaron cegados. Eliseo salió al encuentro de ellos y les dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, y yo los llevaré al hombre que buscan». Los condujo hasta Samaria. «Síganme, la ciudad de Samaria les espera», la capital de Israel. Cuando llegaron, Eliseo oró: «Señor, abre los ojos de estos hombres». Y Dios les devolvió la vista. Allí estaban, en medio de Samaria, rodeados por el ejército de Israel.
El rey preguntó a Eliseo si debía matarlos, pero el profeta respondió: ¿acaso matarías a quienes tomas cautivos con tu espada y tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y luego que vuelvan a su señor. El rey preparó un gran banquete, y después de comer y beber, los sirios regresaron a su tierra. Bendito sea el Dios que nos perdonó la vida. Hoy sabemos que hay un Dios en Israel. Desde entonces, los ataques disminuyeron, porque hasta los enemigos reconocieron que en Israel había un Dios que obraba de manera distinta a los hombres. El que confía en Dios nunca está solo, aunque lo rodeen ejércitos. Los ojos humanos ven peligro, pero los ojos de la fe contemplan la protección divina. Y aún frente a los enemigos, Dios enseña que la victoria no siempre llega con espada, sino también con misericordia que desarma. Pasó el tiempo, y Siria volvió a levantar su mano contra Israel. Esta vez sitiaron la ciudad de Samaria, cerrando toda entrada y salida. El hambre se volvió insoportable. El pueblo llegó a tal desesperación que un asno, animal impuro, se vendía por un precio altísimo, y hasta la cabeza de ese animal era considerada alimento. El hambre era tan extrema que la ciudad se hundía en la miseria y en la desesperanza. El rey de Israel, al ver el sufrimiento de su pueblo, se llenó de angustia y de enojo. Mientras caminaba sobre el muro de la ciudad, una mujer clamó a él pidiendo justicia. Su historia estremeció el corazón del rey. Ella y otra mujer habían acordado comer a sus hijos para sobrevivir. Ya habían matado al primero, y ahora la otra madre escondía al suyo. La maldad había llegado a su punto más bajo. El rey, al oír esto, rasgó sus vestidos y juró que Eliseo pagaría con su vida. El mensajero del rey fue enviado, pero Eliseo lo esperaba tranquilo en su casa con los ancianos. Dijo: ¿no oyen que este hijo de homicida manda a quitarme la cabeza? Cierren la puerta y deténganlo. En ese momento el rey mismo llegó. Estaba desesperado y lleno de incredulidad. Eliseo, sin temor, le anunció una palabra de esperanza. Mañana, a esta hora, la medida de harina se venderá a bajo precio, y el doble de cebada también, en la puerta de Samaria. Uno de los oficiales del rey se burló. Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿cómo podría suceder esto? Eliseo le respondió con firmeza: lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Esa misma noche Dios actuó. Hizo que el campamento de los sirios escuchara un estruendo como de un gran ejército, carros y caballos que se acercaban. Creyendo que el rey de Israel había contratado a otros reinos para atacarlos, los sirios huyeron en pánico, abandonando sus tiendas, sus caballos, su comida y todo lo que tenían. Al amanecer, 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad decidieron arriesgarse. Dijeron: si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Si nos quedamos aquí, moriremos también. Vamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al llegar al campamento lo encontraron vacío, con mesas servidas y tesoros abandonados. Comieron, bebieron... Comamos y bebamos. Dios nos ha dado este tesoro. Y escondieron parte del botín. Pero luego se dijeron: no hacemos bien. Este es día de buenas noticias y nosotros callamos. Vamos a avisar a la ciudad. Cuando los centinelas recibieron la noticia, avisaron al rey, que al principio dudó. Envió mensajeros que confirmaron que todo era cierto. ¿Dónde están todos? No lo sé, pero lo dejaron todo. Los sirios habían huido dejando abundancia. La gente salió apresurada y saqueó el campamento. Tal como Eliseo había dicho, la harina y la cebada se vendieron a precio bajo en la puerta de Samaria. Y el oficial que dudó de la palabra del profeta fue puesto a vigilar la puerta. Pero la multitud lo atropelló y murió sin probar lo que había despreciado. El hambre y la desesperación pueden hacer tambalear la fe, pero la palabra de Dios nunca falla. Lo que parece imposible, Él lo cumple en su tiempo. El que confía verá la abundancia, pero el que duda y se burla se queda fuera de la promesa. Eliseo había envejecido. Sus cabellos eran grises y su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad. El profeta que había abierto ríos, multiplicado panes y resucitado muertos, ahora estaba tendido en cama.
pero la presencia de Dios seguía viva en él. El rey Joás de Israel, preocupado por el futuro de la nación, fue a visitarlo. Al verlo en su lecho, el rey lloró junto a él y exclamó con palabras que una vez Eliseo había dicho a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Joás reconocía que la verdadera fuerza del reino no estaba en los ejércitos ni en las armas, sino en la presencia de Dios que reposaba en su profeta. Eliseo, aunque enfermo, levantó su voz con autoridad: Toma un arco y unas flechas. Joás obedeció. Eliseo le dijo: Pon tu mano sobre el arco. Y cuando lo hizo, Eliseo puso sus propias manos sobre las del rey. Aún en su debilidad física, el profeta transmitía fuerza espiritual. Luego le dijo: Abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió. Dispara, ordenó Eliseo. Joás lanzó la flecha, y Eliseo declaró: Flecha de salvación de parte del Señor, flecha de salvación contra Siria. Herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Después añadió: Toma las flechas y golpea la tierra. Joás tomó las flechas y golpeó 3 veces, y luego se detuvo. Eliseo se enojó y le dijo: Debiste haber golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta acabarla. Pero ahora solo la vencerás 3 veces. Con esas palabras, Eliseo reveló una verdad profunda: la obediencia parcial limita la victoria. El rey tuvo en sus manos la oportunidad de una liberación completa, pero su falta de intensidad lo dejó con una victoria incompleta. Poco después, Eliseo murió y fue sepultado. Todo Israel lo lloró, porque con él partía una voz que había marcado generaciones. Sin embargo, incluso en su muerte, la presencia de Dios no se apartó de él. Tiempo después, unos hombres llevaban un difunto para sepultarlo. Al ver una banda de moabitas que venía, Debemos darnos prisa. El peligro se acerca. Echémoslo aquí dentro, rápido. Arrojaron apresuradamente el cuerpo en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, recobró la vida y se puso de pie. Aún después de muerto, el poder de Dios que había reposado sobre Eliseo seguía manifestándose. El legado de un hombre de Dios no muere con él. Eliseo partió, pero el poder de Dios siguió siendo evidente incluso en sus huesos. Así también, cuando alguien vive en obediencia, su vida deja huellas que trascienden la muerte. El rey tuvo en sus manos flechas de victoria, pero no las aprovechó del todo. La enseñanza es clara: cuando Dios da una oportunidad, hay que abrazarla con todo el corazón, porque el límite no lo pone Él, sino nuestra fe. Si este relato te impactó, suscríbete ahora para no perderte los próximos relatos bíblicos narrados como nunca antes. Oh, Dios. Dale like si te gustó, deja tu comentario con tu reflexión y compártelo para que más personas descubran estas historias que inspiran y transforman.